un sándwich, que de alguna manera tratamos de ser superwoman, y a esta altura estamos un poco cansadas, varias. Pero bueno, mi elección por la arquitectura, volvamos a esto que es lo que estaba tratando de decirle. Lo siento, traté, pero me prometieron que yo lo iba a poder manejar estupendamente bien esto. Lo que le estaba tratando de... No se me va para atrás. Ahí, ya. Pero me dijeron que era absolutamente, que me lo podía guardar en el bolsillo y que iba a funcionar. Pero bueno, esta imagen lo que les quería poner era que va. ¿Por qué elegí la arquitectura? Porque la arquitectura yo creo que justamente es una disciplina... ¿Me viene a cambiar algo? Me prometió que podía guardármelo en el bolsillo incluso y que lo iba a poder cambiar. Y por supuesto que antes que partiéramos funcionó. Lo probamos. Bueno, en todo caso, lo que le decía es que la arquitectura tiene esa condición, ¿no es cierto?, que va desde el arte a la tecnología. Tiene mucho de arte, no hay ninguna duda que tiene un componente importantísimo, y también tiene tecnología. En ese sentido, yo creo que era la elección calzada para mi generación y para alguien como yo, que se había criado entre puros hombres, queriendo ser mujer, queriendo ser parte del equipo, pero también queriendo seguir el rol femenino tradicional. Arquitectura parecía como lo ideal. No podía ser ingeniero, era demasiado rudo, tampoco quería tener una profesión típicamente femenina porque quería ese reto, ese desafío de ir más allá. Ante mi sorpresa apareció algo que no esperaba, que la arquitectura no solo era arte y era ciencia, tecnología, llamémoslo, sino que también tenía mucho componente social. Esa fue la sorpresa más grande. Y me encontré con una arquitectura cuya mayor, y así la entiendo hoy día, y en ese sentido lo que habló hoy día Jimena tiene mucho que ver con lo que yo pienso, es una arquitectura al servicio del hombre, al servicio, es esa arquitectura que nos alberga, que nos cobija, es el espacio que encontramos, digamos, todos los días en la mañana amanecimos en un recinto, nos vamos en una ciudad, nos enamoramos, nos morimos en un espacio habitado, en un espacio construido por el hombre. Y ese es el tema que yo quería tratar. Aquí me traen mi... Entonces, esta imagen quería mostrar eso. Mostraba el arte, la técnica y lo social. A ver si ahora seguimos. Bueno, también en este momento les quería leer esta cita que la encontré maravillosa. Y fíjense ustedes que es de 1910, hace 100 años atrás. Adolf Loos escribe en esta cosa con respecto al arte y la arquitectura. La casa tiene que agradar a todos, al contrario que una pieza de arte. El trabajo del artista es un asunto privado de él. La casa no lo es. La pieza de arte es traída al mundo sin que se necesite. La casa satisface un requerimiento. La pieza de arte no tiene responsabilidad alguna. La casa le debe responsabilidad a todo. La pieza de arte quiere sacar a las personas de su estado de confort. La casa tiene que dar confort. La pieza de arte es revolucionaria. La casa es conservadora. La pieza de arte muestra nuevas direcciones a las personas y piensa en el futuro. La casa piensa en el presente. Yo encuentro maravillosa, de alguna manera refleja mucho lo que yo pienso que es la arquitectura y sigue tan vigente como cuando lo escribió. Con respecto al quehacer profesional, entonces ahora vamos a entrar más un poco en mi campo. Entonces les voy a contar también un poco de cómo llegué a mi campo. Después de haber estudiado arquitectura, por distintas cosas me voy a Inglaterra y hago la típica de todo el trabajo profesional en obra. Pero vuelvo a Chile en un momento en que Chile estaba en dictadura, era imposible entrar. Yo tenía esta preocupación, ¿no es cierto?, por lo social, por la vivienda, pero era imposible entrar en cualquier ámbito de ese tipo, estaban cerradas las puertas. Me dedico a la obra de arquitectura. De hecho, yo soy una académica tardía, empiezo a los 40 años la vida académica, antes hice obra tradicional. Pero aquí les quiero mencionar dos grandes como mentores que tuve yo en mi vida. Una de ellas mujer, Joan McDonald, subsecretaria de Vivienda y una investigadora en vivienda social que me enamoró del tema de la vivienda social. Es como fue la que me trajo mi temática, la temática que me ha acompañado. Entendiendo vivienda social desde la casa, el barrio, la ciudad, todo lo que involucra construir barrios para personas menos favorecidas. ¿Ya? Y por otro lado, el segundo gran mentor que me encontré en mi vida profesional fue el profesor Bill Hillier, con el cual después eventualmente hice mi doctorado. Un tipo maravilloso que me abrió ventanas del pensamiento como no creí que me iba a suceder. O sea, yo siempre decía la diferencia entre cuando uno va a una charla, ¿sabes? Los que estamos aquí, yo creo, hemos ido a múltiples charlas, y uno en general sale como con un casillerito más lleno de los tantos casilleros que tiene en la cabeza. Y pocas veces sales con tu mismo conocimiento, pero con ventanas nuevas para mirarlo. Y eso es lo que me daba Bill Hillier, siempre. Tú ibas a una charla de él, por ejemplo, por decirles les voy a hacer una alusión, aquí me estoy saliendo de mi libreto. Por decirles una alusión, por ejemplo, a ver, su definición de las profesiones. Él hablaba, por ejemplo, de las profesiones como los campos indeterminados de conocimiento.
él decía que cuando una sociedad tenía un campo que le era muy importante, como por ejemplo la medicina, porque la salud es importante, si nos enfermamos nos morimos mal. Entonces la sociedad dice, ¿qué hago? Junto todo el conocimiento que tengo sobre esa materia. Por otro lado, selecciono muy bien a mis mejores estudiantes en esa área, les entrego todo lo que sé y los lanzo al mundo con licencia para sanar o matar en su caso. Entonces, en ese sentido, el arquitecto es lo mismo. Nosotros no sabemos todo. La primera cosa, no sabemos muchas veces lo que hacemos, cometemos errores. Entonces, en ese sentido me enseñó a ver mi disciplina no solo como un campo tecnológico del saber, sino como un campo de conocimiento y de aprendizaje permanente, de observación. Y aquí me acuerdo de lo que hablaba, por ejemplo, el otro día Gloria, la astrónoma. Por ejemplo, otra de las imágenes que me trajo Bill Hillier. Él, y por eso tengo esta imagen aquí a la cual voy a llegar. Esta es mi ciudad, esta es Santiago. Él decía, por ejemplo, que lo más importante cuando uno quería avanzar en el conocimiento era la construcción del fenómeno, lo llamaba él. La construcción del fenómeno para él era lo que hace la noche todos los días con los astros. Le pone un telón negro y los ilumina, de manera que al ojo desnudo a uno le intrigan, le hacen... te dice qué lindo, qué será, dónde está, a cuán lejos. Entonces él decía, no es raro que hay sociedades que han avanzado muy poco, no han inventado la rueda, sin embargo sabían el calendario y conocían los movimientos. Y es porque la naturaleza todos los días te construye visualmente el fenómeno. Y eso tiene varias cosas muy importantes para el arquitecto, en el sentido de lo que es la construcción del fenómeno, la observación, el estar pendiente, o lo que hablaba el otro día la filósofa también, otra, que decía esto de poner en duda todo lo primero que uno ve. Entonces volvamos a la ciudad, esta maravillosa construcción del ser humano, una de las obras más fenomenales, multidisciplinarias, construida por todos. Obviamente que no es solamente construida por el arquitecto ni el urbanista. Entonces cuando uno mira una ciudad como esta, ¿cómo la mira? ¿Cómo avanzamos en este conocimiento? Es difícil. Bueno, Bill Hillier de alguna manera me enseñó alguna forma de abordarla. Entonces, por ejemplo, él decía, un pedazo de ciudad yo lo puedo mirar como calle. Cuando la miro como calle, eso sería como la construcción del fenómeno. Veo los sistemas de transporte. Lo puedo mirar como sitio, eso me habla de la subdivisión de la tierra. La puedo mirar como edificio, me va a hablar de morfologías, de usos, de programas. Y también la puedo mirar como espacio público. Y como espacio público es como más me interesa. El espacio público es lo que más nos va a interesar a nosotros como arquitectos y como urbanistas. Es casi el espacio sagrado de la sociedad. Es el espacio donde todos nos encontramos, es el espacio donde todos somos iguales, nadie tiene que ser miembro de ese club para estar ahí. Se encuentran jueces y delincuentes, niños y viejos, mujeres y hombres en estado igual. Eso hay que defenderlo. Bueno, entonces, a través de Bill Hillier, yo aprendí además un método que no voy a entrar ahora, pero a modelar esta realidad compleja simplificándola. Y aquí, por ejemplo, les pongo a mano izquierda la ciudad de Santiago, dibujada con el mínimo de las líneas más largas posibles que cubran todo el sistema. Y a mano derecha, este mismo modelo pasado por un programa computacional que me estudia la configuración espacial de esa malla, entendiendo que como malla está hablando de recorrido y en la medida que yo entiendo el tipo de configuración espacial, de relación entre relaciones, me va a hablar de la estructura más profunda de la ciudad. Esa estructura, Bill Hillier la relaciona con los fenómenos socioespaciales. O sea, ¿qué es lo que dice él? Él dice, decir que el espacio genera comportamiento es tonto. O sea, decir que yo hago una casa buena, hago a la gente feliz, no. Pero también decir que la construcción del espacio no tiene efecto sobre lo que ahí sucede es más tonto aún, ¿ya? Entonces no cabe duda que el espacio va a afectar toda la acción, el fenómeno social. Y en ese sentido, en mis andanzas por sociología, me llamó muchísimo la atención la aespacialidad de una gran parte de los sociólogos. Entonces entré en este ámbito, posteriormente me tocó vivir en Inglaterra varias veces, no he contado esa parte, me encontré con este tema con que yo venía trabajando, que eran los asentamientos informales. Mi preocupación por la vivienda social me había llevado a estudiar todo lo que son la periferia de las ciudades latinoamericanas. ¿Cómo voy de tiempo? Ya, me apuro, porque me había entusiasmado. Entonces, yo, como había trabajado en las periferias, llevé este tema a Londres a estudiar y fue lo que trabajé en mi doctorado. Entonces, lo que hice eventualmente,
y fue trabajar y seleccionar 17 asentamientos irregulares que, habiendo partido en condiciones iguales, 20 años después, habían unos que estaban muy bien y otros que estaban muy mal. O sea, la pregunta de investigación era, a ver, si una casa, yo veo 20 años después, a una familia le fue bien y a la otra le fue mal, lo entiendo. A uno tenía trabajo, era más educado, el marido le salió bueno, ella, qué sé yo, recibió una herencia, me da lo mismo. El otro o era flojo, o tuvo mala suerte, o le tocó un niño enfermo, o lo despidieron del trabajo, le fue mal, no pudo invertir. Pero que un conjunto habitacional completo fuera para arriba, mientras otro completo fuera para abajo, me pareció una pregunta que iba más allá. Ese fue mi tesis de doctorado y le apliqué todos estos modelos y encontré una cosa muy linda con respecto a la forma que funciona la ciudad y cómo el hecho de estar integrado en la malla urbana puede pasar a ser no único, no es lo único que hace que un asentamiento le vaya bien, pero puede ser una variable definitiva. Y en eso he trabajado y eso lo he aplicado en distintas periferias latinoamericanas. Bueno, aquí no sé si ni siquiera vale la pena mostrar esto, era solamente mostrarle que hice miles de ejercicios con este tipo de modelos. Este es uno muy típico de Santiago, mostrando la segregación de Santiago. Lo más oscuro es lo más rico, lo menos oscuro, menos rico. Se puede notar cómo Santiago tiene una especie de cono de riqueza y todo el resto es pobre. Entonces yo hice un modelo chiquitito, por ejemplo, un día, con este modelo de la sintaxis espacial, que es lo que una de las herramientas que utilizo, y entonces era impresionante que tomando ese pedazo de Santiago, que es el pedazo rico, el modelo inmediatamente me detecta configuracionalmente, sin que yo le meta ningún dato más que la malla de calle, me detecta las principales calles y los lugares donde se ubican los malls, por ejemplo, lo cual tiene una serie de connotaciones económicas, etc. Bueno, de ahí, aquí puse, teniendo los 3 minutos me deben quedar, una lista de los tantos temas que he tratado. Con esta como enfoque socioespacial, que ha sido lo que me ha marcado, diría yo, como profesional, he trabajado en asentamientos informales, trabajé en lo que es la vivienda incremental, que es como la solución de los pobres, una vivienda que parte de a poco y que se va autogestionando hasta llegar a una cierta calidad mínima adecuada. Trabajé también en la satisfacción residencial mucho tiempo en ver cuáles eran los atributos que realmente son los que la gente busca. Y, por ejemplo, encontré cosas como que los gobiernos de repente están haciendo exactamente lo contrario, como por ejemplo en unos conjuntos habitacionales que le entregaban casas a la gente, a los adultos mayores y departamentos a los jóvenes, porque tienen la idea de que el adulto mayor, 60 años, conste ya anda como con un burrito, ¿se llaman esos andadores? Ya, yo tengo 60 años y no ando con burrito. El adulto mayor de hoy día anda en bicicleta, es otra cosa. Entonces, con ese criterio le entregaban casa y resulta que se sentían inseguros. Y a los jóvenes le entregaban departamentos y lo único que querían era tener casa para que los niños jugaran. Entonces, encontré como que estaban el típico esquema equivocado. Bueno, también trabajé en el repoblamiento de los centros urbanos y estudié, por ejemplo, las nuevas pobrezas, cómo ha cambiado la pobreza, cómo pasamos Latinoamérica de una pobreza que era de carencia a una pobreza que es de violencia, de segregación, de todo lo que sabemos lo que es. También trabajé en la seguridad residencial, que por lo demás era lo que iba a preparar para hoy día, pero a último minuto cambié, en los atributos que hacen que nos sintamos seguros en el espacio. Y, por ejemplo, de las cosas divertidas que he encontrado así muy anecdóticamente, es que buscando los atributos, pensando en principio la literatura, que parte con Jane Jacobs, con respecto a los atributos, hablan de que lo que te hace sentir seguro a ti en el espacio es lo que tú ves y lo que te ven. El campo visual, cuánto tú ves, en la medida que menos veas te sientes más inseguro, y cuánta gente te podría estar viendo, que es también el campo visual y el control visual. Bueno, estudiando estos temas, por ejemplo, una de las que le estoy dando como notitas así anecdóticas, es que nos llamó mucho la atención, es que viendo los distintos grupos, habían patrones totalmente distintos. Lo que por ejemplo, lo que a una mujer, a una persona mayor, a una mujer joven, una mejor de mediana edad, lo hacía sentirse seguro, era lo que a un joven de 18 años lo hacía sentirse inseguro. Tenían patrones totalmente distintos. Por ejemplo, para mi mujer de cierta edad, una boca calle en una noche me hace sentir inseguro.